Hola, en este tutorial te quiero contar cómo hacer este broche para que lo puedas lucir en estas fiestas o bien lo puedes regalar. Los materiales que vamos a utilizar sería laca de uñas, hilo de aluminio, cola de silicona, un alicate, un imperdible y luego masa moldeable que se queda seca al aire. Lo primero que vamos a hacer son las bolitas. Vamos a coger un trocito de masa moldeable, vamos a hacerla una bolita y luego con el mismo hilo de aluminio vamos a hacerla un agujerito para que luego nos entre el hilo de aluminio de esta manera y vamos a dejar que se seque. Vamos a hacer 3 bolitas. Ahora vamos a coger el hilo de aluminio, vamos a hacer un círculo pequeño de esta manera y vamos a girar a su alrededor una vuelta. Así. Luego vamos a dejar un pequeño espacio, vamos a hacer una E pequeñita de esta manera y vamos a girarla para que se cierre. Hacemos presión en ella y luego giramos de esta manera. Comprobamos que la bolita que hemos hecho entra perfectamente hasta el fondo y si no la haremos más pequeñita. Dejamos un pequeño margen y hacia el otro lado hacemos otra E chiquitita. De esta misma manera dejamos un margen y vamos a hacer un círculo aproximadamente así de grande. Vamos a girar a su alrededor para cerrarlo y aquí en la zona de abajo vamos a hacer presión para que el giro quede bien cerrado y en la parte de aquí abajo vamos a hacer un pequeño círculo así. Lo vamos a subir para la parte de arriba de esta manera y vamos a hacer un giro alrededor de él para que quede bien cerrado el círculo. Lo ponemos bien colocado hacia arriba para que nos quede así. Ahora vamos a hacer la misma operación y vamos a hacer 6 círculos. Una vez que ya tenemos los 6 círculos hechos, lo que vamos a hacer es que como el hilo de aluminio se nos queda aquí en el círculo pequeño y queremos unir el círculo grande con el otro grande, vamos a pasar por delante del círculo pequeño para pasarlo por la parte de atrás del círculo grande para que el hilo se nos quede así. Vamos a colocar el círculo pequeño en el medio y para arriba bien colocado y ahora ya sí, pasamos el hilo de aluminio por la parte de abajo del círculo primero. Hacemos un pequeño giro alrededor de ese círculo para que quede bien cerrado y unido los 6 pétalos. Se nos quede así nuestra flor. Ahora lo que vamos a hacer es subir el hilo de aluminio hacia arriba. Vamos a dejar un margen aproximadamente así. Vamos a hacer pétalos alargados así y vamos a hacer 2 juntos que tengan aproximadamente el mismo tamaño y altura así, y lo que vamos a hacer es unir estos 2 pétalos girando alrededor de ellos. Hacemos presión como en otras ocasiones para que quede bien sujeto y dejamos un pequeño margen y hacemos otros 2 círculos de esta manera. Pues así vamos a hacer 5 círculos. Una vez que ya tenemos los 5 círculos, lo que vamos a hacer es unir el último círculo con el primero. Para eso pasamos por la parte de abajo del primer círculo que habíamos hecho y giramos para que queden bien unidos y se nos vaya quedando así. Ahora vamos a subir el hilo de aluminio por este lateral, por ejemplo, vamos a dejar un margen aproximadamente así. Vamos a hacer una E chiquitita, así. Vamos a cerrarla haciendo presión en ella y giramos a su alrededor para que se nos quede así. Volvemos a comprobar que las bolitas entren perfectamente. Dejamos un pequeño margen y cortamos el hilo. Del hilo hacemos un círculo de esta manera y giramos a su alrededor. Una vuelta para que quede bien de esta manera.
Ahora lo que vamos a hacer es dar forma a nuestros pétalos. Vamos a empezar por los pétalos de aquí abajo de la primera flor y entonces lo único que tenemos que hacer es darle más largura a la parte del medio y hacer una pequeña presión en el medio del pétalo hacia abajo, de forma que se nos quede una forma así aproximadamente. Pues vamos a hacerlo en todos igual. Este hilo de aluminio que nos queda aquí, vamos a pasarlo por la parte de adelante, vamos a pasarlo entre medias de dos pétalos, pasamos por la parte de atrás y lo dejamos así, para que quede bien sujeto. Entonces, para darle forma a estos pétalos, lo primero que hacemos es hacer presión hacia adentro para que nos quede este círculo de aquí lo más redondo posible, así. Y ahora, para darle forma a los pétalos, lo que vamos a hacer es coger, hacer presión en la parte de aquí abajo del pétalo para hacer más estrecho, así. Luego damos abertura en la parte del medio y la parte de aquí arriba hacemos una pequeña presión para que se nos quede de esta manera. Los juntamos y hacemos una pequeña presión hacia adentro, así, para que se nos quede de esta manera. Pues así vamos a hacerlo con los demás pétalos. Pues vamos a empezar a pintarlos. Vamos a darle la vuelta y por la parte de atrás es por donde lo vamos a pintar. Vamos a coger el pincel de la laca de uñas, vamos a ponerlo por encima del pétalo que vamos a pintar, tocando los dos hilos de aluminio del pétalo, y vamos a pasar muy despacito hasta formar una pequeña capa de laca de uñas, de esta manera. Pues así lo iremos haciendo en todos los pétalos de esta flor. Mientras se secan los pétalos de la flor pequeña, vamos a pintar de color amarillo los pétalos de la flor grande. Vamos a hacer la misma operación. Vamos a poner el pincel por encima del hilo de aluminio, tocando siempre los dos lados del alambre, y vamos a pasar muy despacito hasta llegar al final del pétalo para formar una pequeña capa de laca de uñas. Pues así vamos a ir pintando todos los pétalos. Ahora lo que vamos a pintar son los círculos de aquí en medio, que los vamos a pintar por la parte de dentro de color amarillo. Nos quede así. Ahora lo que vamos a pintar es en la zona de aquí del medio de la flor grande. Para eso voy a utilizar este tipo de color. Vamos a ir también muy despacito para no manchar los pétalos de la flor, y haremos la misma operación. Muy despacito iremos pasando el pincel, esta vez por la parte de adelante, con mucho cuidadito, tocando siempre el aluminio, el hilo de aluminio, para que la gota de la laca se quede formando una capa de esta manera. Mientras que se nos seca la flor, lo que vamos a hacer es pintar las bolitas. Para eso cogeremos cualquier trocito de hilo de aluminio que tengamos, pincharemos la bolita y cubriremos con el esmalte que hayamos elegido toda la bolita. Yo voy a empezar por la parte de abajo y luego ya iré subiendo para cubrir toda la bolita. De esta manera pintaremos las tres bolitas. Yo dos de ellas las voy a pintar de este color y la otra la voy a pintar de color amarillo. Una vez que ya lo tenemos seco, lo que vamos a hacer es coger la masa moldeable. Vamos a hacer una pequeña bolita, la vamos a apachurrar de esta manera para colocarla aquí. Vamos a echar un poquito de pegamento por todo lo que es esta zona del medio, así. Vamos a introducir nuestra bolita, vamos a hacer presión para que quede bien introducida, así. Por delante no se nos vería, y ahora vamos a echar cola de silicona en esta zona de aquí y vamos a colocarlo encima de esta parte.
de la bolita donde acabamos de colocar. La zona esta, que no se vea y que quede bien pegado. Vamos a dejar que se seque bien. Por delante no se nos vería y por detrás se quedaría así el alfiler. Ahora vamos a pegar las bolitas. Vamos a echar un poquito de cola de silicona y vamos a introducir, por ejemplo, aquí la amarilla. Por ejemplo, vamos a echar aquí pegamento para poner una de color rojo, así. La parte de aquí abajo vamos a colocar el hilo como más nos guste. Echamos también pegamento de cola de silicona, introducimos la otra bolita, colocaríamos el hilo como más nos guste que quede, la bolita también, y ya tendríamos nuestro imperdible. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el próximo. Gracias.